Buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a comenzar la clase de eclesiología. Antes que todo, vamos a hacer una oración y entramos en la materia de esta noche. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos Dios. Te damos gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. En este momento, todos estos estudiantes que están conectados y este servidor, estamos aquí, Señor, para aprender cosas que son de tu reino, Señor, para trabajar en el reino tuyo, para servirte, capacitándonos, Señor, cada día más, para ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, bendice a los estudiantes en esta noche y oramos estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos hoy a continuar y espero yo que perfecto, no tengo problemas hoy con el PowerPoint. Hoy vamos a estar en la naturaleza y gobierno de la iglesia, naturaleza y gobierno de la iglesia, y el subtema es la iglesia y su fundamento apostólico. Es importante que tengamos en cuenta, no importa de la denominación que usted sea, que toda iglesia va a tener un gobierno. Y no importa el sistema de gobierno, y vamos a estar hablando de eso hoy, no importa el sistema de gobierno que tenga en su iglesia, la cabeza de ese sistema de gobierno es Cristo. No puede haber otra. Entonces, lo que es importante aquí es que el sistema de gobierno sea uno que pueda ser identificado en la Biblia, porque hay sistemas de gobiernos eclesiásticos que no los vemos en la Biblia porque han sido invención de hombres y lo que han hecho es tomar un modelo de lo que es una jerarquía en un sistema monárquico, y eso es lo que le han dado a ese cuerpo local, y lamentablemente pues no vemos eso en ningún sitio en las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos que entender que cualquiera que sea el tipo de gobierno que vamos a tener, es importante que podamos identificarlo de alguna forma en las Escrituras, ¿ok? Cuando hablamos de la naturaleza de la iglesia, nos referimos a la composición y esencia de la misma. Ya hemos dicho que la iglesia de Cristo, en su sentido universal, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, hablando de esa iglesia, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Y esto sale de la Confesión Bautista, capítulo 26, párrafo 1. Y es importante que entienda que tanto el seminario como el autor de este libro, pues somos bautistas. Por ende, vamos a estar tomando un ángulo desde la posición bautista, pero también vamos a estar mencionando que también hay diferentes formas de gobierno, no solamente la que utilizan los bautistas, que un bautista confesional siempre se va a adherir a lo que es el gobierno congregacional. Y en el gobierno congregacional, pues es precisamente como dice, la congregación es la que toma las decisiones, la que ata y desata. Es la congregación. No hay ningún ente externo que tenga autoridad sobre la iglesia. La única autoridad que sobrepasa al pastor y a la congregación es la cabeza, que ya hemos dicho y todos estamos claros que es Cristo Jesús. Esta iglesia universal está compuesta de santos visibles, los cuales se reúnen en iglesias locales. Las iglesias locales y visibles son la manifestación de la iglesia universal.
La Confesión de 1689 dice al respecto: todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo, conforme al mismo, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales personas, todas las congregaciones locales deben estar compuestas, capítulo 26, párrafo 2. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando miramos la iglesia desde el punto de vista de la iglesia visible, de ese cuerpo local, hay ciertas cosas que te van a dar la capacidad de poder ser llamado santo dentro de ese cuerpo local. Obviamente, primero que nada, tenemos que estar claros que tiene que ser una persona que tiene fe en Cristo. Por eso habla de que se profesa la fe en el Evangelio y obediencia a Dios por Cristo. Todo aquel que va a ser un miembro de la iglesia visible, no importa el gobierno que tenga la iglesia, sea episcopal, sea un gobierno presbiteriano, sea un gobierno congregacional, tiene que ser un creyente. No puede ya ni sencillamente una persona llegar y por solamente presentarse a un culto ya es miembro de la iglesia del cuerpo visible local. No, no funciona así. Lamentablemente eso es lo que estamos viendo en el siglo XXI, que muchas personas están llegando a supuestas iglesias donde lo único que tienen como requisito para ser parte de ese cuerpo local es llegar allí y sentarse en una banca o en un asiento. Totalmente desconectados de la importancia del Evangelio y lo que es necesario para ser salvos y poder ser llamados santos, separados para Dios. Y entonces tú tienes entonces un club social en vez de tener una iglesia del Señor. Así que tenemos un serio problema. De hecho, hasta un club social tiene más requisitos que muchas de esas iglesias que estamos viendo por ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nos vamos a congregar, que donde estemos congregándonos hay un entendimiento claro, preciso y conciso de lo que es el ser la iglesia visible del Señor, la iglesia reuniéndose en un cuerpo local. Hermanos, pueden haber 20 problemas en el área, pero eventualmente usted tiene que conseguirse un cuerpo local a donde usted pueda someterse y aprender y crecer y edificar a otros hermanos a la misma vez que usted está siendo edificado. No podemos ser parte del cuerpo local visible de la iglesia del Señor a larga distancia. Eso no funciona. Eso no es así. ¿Ok? Ahora bien, también tenemos que tener claro que nuestro testimonio tiene que estar ahí. No pueden haber conductas impías, no pueden haber conductas que lo que hagan en vez de llevar a otros a querer ser parte de ese cuerpo local, viendo un testimonio de parte de esos miembros de ese cuerpo local. Si usted tiene un mal testimonio, usted le está haciendo daño a todo el cuerpo local. Entonces, usted está contaminando a todo el cuerpo, porque todos estamos conectados unos con los otros. Entonces, por eso es que es bien importante que la conducta de un miembro del cuerpo local de la iglesia visible del Señor se conduzca de tal manera que el que lo ve, lo escucha, pueda decir claramente: esto es un santo del Señor, es una santa del Señor. Y la otra cosa que tenemos que entender es que, y por aquí vamos a pasar, que algunos miembros, vamos a ver si me sale ahí, ahí está. Algunos miembros o algunos plantean que pueden ser miembros de la iglesia universal e invisible sin necesidad de unirse con una iglesia local y visible. Este concepto es erróneo, porque la manifestación visible de la iglesia de Cristo solo se da a través de iglesias locales
visibles. Usted está en la iglesia local visible, luego pasa a ser parte de la iglesia universal invisible. Ese es el proceso, tan sencillo como eso. Usted no puede ser parte de la iglesia universal si no es parte de la iglesia local. La pandemia fue un buen ejemplo de tener que reunirnos fuera de lo que es el cuerpo local, donde usted está con los hermanos en la fe, mirándose, saludándose, amándose, educándose, edificándose, todo el mundo junto, los hermanos juntos en armonía. Esa es la idea. Ahora mismo, si todos los que están aquí conectados, todos estos hermanos estudiantes que están aquí en la lista que se me aparece aquí al lado, si todos fuéramos de la misma iglesia y esto fuera nuestro culto, tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque ciertamente podemos hablar, ¿no? Nos estamos viendo, pero no vamos a tener una interacción donde físicamente el cuerpo esté trabajando unido. Entonces ahí tenemos un problema. Por eso no me importa cuán fantástica, buena sea la tecnología, nunca va a reemplazar que nos reunamos físicamente. Al menos que haya una situación como la que tuvimos con el COVID, que ya eso era algo que no era típico, pues entonces no nos quedaba de otra. Pero siempre y cuando usted pueda congregarse, tiene que congregarse en un cuerpo local. A mí me preocupa mucho que estos movimientos de iglesias en las redes, porque si es algo temporero, pues se puede aceptar, pero no puede ser algo que sea per seculum seculorum. Tienen que ser algo que ya la iglesia esté trabajando para poder congregarse físicamente. ¿Ok? Casi siempre que el Nuevo Testamento habla de iglesias, lo hace en términos de una comunidad o asamblea local de santos visibles reunidos en el nombre de Cristo. Si alguien pretende ser miembro de la iglesia de Cristo, pero no se reúne con los santos visibles en una iglesia local, no ha logrado comprender la naturaleza de la iglesia. Y vuelvo y digo, si usted está reuniéndose por lo que es alguno de los sistemas o plataformas que hay disponibles, sea Zoom, sea lo que sea, si es algo temporero, no hay problema. Pero ya tiene que la iglesia empezar a hacer un plan de cómo nos vamos a reunir físicamente. Porque los santos siempre se reúnen, cuando usted ve las iglesias mencionadas, físicamente. De hecho, cuando vemos a los apóstoles, en especial el perito arquitecto Pablo, él se daba la diligencia de escribirle a las iglesias para asegurarse que hubiera unidad, que no hubiera disensión, que se estuvieran ayudando mutuamente, amándose, cuidándose, edificándose. Esa era una de las preocupaciones de Pablo, todo el tiempo, que la iglesia estuviera unida, que no vinieran personas a causar divisiones y disensiones en la iglesia. De hecho, había personas que le choteaban al apóstol Pablo y le decían, mira, aquí tenemos un problema, fulano y sutano y perencejo están haciendo esto, y Pablo les escribía y los amonestaba para que se dejaran de eso, porque la idea es que estén unidos trabajando para el reino de Dios. Mira, el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. De hecho, ese salmo estoy casi seguro que todos lo hemos cantado en algún momento en nuestras congregaciones. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 44, 46 al 47. De hecho, eso lo pueden buscar después y lo leen. Estoy seguro que muchos ya lo han leído varias veces. Y ahí nos habla precisamente de cómo era la vida de la iglesia primitiva. Aquí esto es importante entenderlo porque ellos se reunían en los hogares. ¿Por qué? Pues porque no había un templo. El templo que había era el templo judío. Así que iban allá a celebrar a Jehová porque allí no se podía hablar de Cristo. Si se ponían a hablar de Cristo allí, que muchos, estoy seguro que lo hicieron, se buscaron el que lo sacaran de allí. Porque el Cristo, hasta el día de hoy, para los judíos, no es el Mesías. El Cristo que nosotros conocemos, Jesús de Nazaret. Entonces, cuando dice que estaban reunidos todos, es porque estaban físicamente todos. Entonces, estaban en muchos hogares. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez, no había un edificio donde podían estar todos. Hoy en día es diferente. Hoy nosotros podemos tener un edificio o inclusive si no hay un edificio nos podemos reunir en una casa. Y si no son muchas las personas, pues caben lo más bien y pueden tener la comunión. Y una vez vayan creciendo, buscan otro lugar más grande. La idea es que se continúe llevando a cabo el trabajo de discipulado, porque ese es, de todas las cosas que Dios nos dejó que hiciéramos, nos dejó que fuéramos e hiciéramos discípulos. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer discípulos? Yo tengo que hacer discípulos para que discípulos hagan discípulos. Y eso es de la manera en que nosotros hoy en día, los que somos enfocados en misiones, hacemos misiones. Trabajamos desarrollando grupos en hogares, los cuales van multiplicándose, van creciendo, van haciendo discípulos y discípulos haciendo discípulos hasta que terminan convirtiéndose en una congregación. Y eso es el sistema misionero que más se utiliza a través de las diferentes iglesias que trabajan en establecer misiones en el mundo. ¿Ok? Vamos a ver entonces las señales de una iglesia verdadera. Antes de tratar el tema del gobierno de la iglesia es necesario conocer cuáles son las señales que identifican a una iglesia local como verdadera iglesia. Fíjense que esto es muy interesante. ¿Cómo sé yo si donde yo estoy es una verdadera iglesia? ¿Cuáles son las cosas que me van a dar a mí un claro señalamiento de cómo yo puedo saber si donde yo estoy es el sitio correcto, es una verdadera iglesia de Cristo y no es un facsímil no razonable? Bueno, pues vamos a ver cuáles son las cosas que pueden a nosotros guiarnos a entender si donde estoy bien. Incluso, aunque algunas utilicen ese precioso nombre, no significa que le pertenecen. Estoy hablando de Iglesia de Cristo, ¿verdad? En la eclesiología evangélica histórica se ha considerado que una iglesia local verdadera debe tener 3 marcas o señales especiales que la identifiquen como tal. De hecho, eso suena perfecto como para un examen. Yo no sé, ¿verdad? Como que eso está ahí, ¡plá! Aquí está el examen, toma, te lo estoy dando. 1. La verdadera predicación de la palabra de Dios. ¿Se está predicando la palabra de Dios? ¿Cómo sé yo si es una verdadera iglesia del Señor? Que se esté predicando la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el que está enseñando en esa iglesia, el pastor asociado, los que estén predicando, su fuente de información para alimentar a la congregación tiene que ser las Sagradas Escrituras. Y tienen que ser enseñadas dentro de lo que es el contexto correcto del pasaje bíblico que se está enseñando. Si va a ser un sermón que es expositivo,
podríamos decir que sería lo preferible, pero sabemos que hoy en día muchas personas predican temáticamente o contextualmente. Entonces, hay varias formas de predicar. La importancia es que se hace la forma en que se esté llevando la palabra de Dios, que esté dentro del contexto inmediato, y si tienes que ir a un contexto lejano, que puedas usar el contexto lejano, y si tienes que usar pasajes paralelos para respaldar el pasaje principal, que así lo haga, pero que todo esté centrado en la predicación de la palabra de Dios. Si vamos a utilizar ilustraciones, muy importante que el que está encargado de esa iglesia haga claro que esto es una ilustración y esto no es bíblico. Es ya ni sencillamente una ilustración para darle un poco de vida al mensaje que se está llevando, para mantener la atención muchas veces de los que están oyendo, porque tú tienes una congregación que probablemente va a ser diversa, como en el caso mío. Yo tengo una congregación que yo tengo personas que son con probablemente escuela primaria de educación, y tengo personas que son doctores, que son abogados, que son licenciados, que son farmacéuticos. O sea que tengo una esfera de diferentes personas en la iglesia, y a todas yo tengo que poder alcanzarlas con la predicación. Entonces, mi predicación tiene que ser bíblica, pero a la misma vez tiene que ser a un nivel que tanto inquiete a aquel que está con un nivel más alto de educación como a aquel que tiene poca educación. Entonces, eso es un trabajo que suena para muchos muy difícil, y por eso es que vemos que hoy en día hay tantos problemas con las prédicas que vemos en el internet. Tienden a ser prédicas que realmente no tienen una base bíblica, y lo que están tratando de hacer es tirar una red, y si se dijera que la red es para traerlos a un sitio bueno, pero lo que están es tirando red para coger personas para llevárselos a iglesias que no están enseñando Biblia. Lo que están enseñando son otras cosas. Entonces, yo sé que estoy en una iglesia buena si la verdadera predicación de la palabra de Dios está siendo llevada allí. Yo debo preguntar sin ningún temor al pastor: pastor, le pregunto con todo el respeto que usted se merece, ¿usted fue a un seminario? ¿Usted fue a un instituto? ¿Usted estudió en algún sitio? Esas son preguntas razonables cuando uno llega a una iglesia. Si tú vas a un médico, ¿acaso tú no estás pendiente y mirando a ver los diplomas que tiene allí, a ver dónde fue que estudió? Si te van a hacer una cirugía y tú le preguntas a él: doctor, ¿y dónde usted estudió? Que veo los diplomas. Él dice: no, esos no son míos, yo no estudié, yo aprendí por internet. ¿Te vas a dejar operar? Entonces, ¿por qué algo tan importante como es la palabra de Dios tú vas a dejar que cualquiera te la dé, sin asegurarte que esté preparado para eso? Nos montamos en un avión y ni siquiera le preguntamos al piloto cuántas horas de vuelo tiene. El doctor Lenuel Hernández es piloto. Mi yerno ahora está ya por terminar y ser piloto. ¿Por qué nos montamos en el avión sin preguntar? Y confiamos. Yo soy uno que vuelo todo el tiempo para Estados Unidos. Yo me monto en el avión. Yo nunca he ido donde el piloto a preguntarle: ¿dónde usted estudió? ¿Cuántas horas de vuelo tiene? ¿Alguna vez estrellado? Entonces, si yo voy a estar en un cuerpo local, yo debería poder ir al pastor y preguntarle: ¿dónde usted estudió? ¿Estudió hermenéutica? ¿Estudió homilética? Si el pastor se molesta, ya es una buena señal para yo no estar allí, porque él debe de poder contestar esas preguntas y contestarlas en amor, porque eso quiere decir que la persona que está llegando allí quiere recibir buena instrucción bíblica. Segundo, la correcta administración de las ordenanzas y sacramentos. Esto es bien importante.
Hay varias formas de llevar a cabo la administración de las ordenanzas y de los sacramentos. En el caso de nosotros los bautistas, nos dirigimos a las ordenanzas más que llamarles sacramentos, aunque no hay nada malo con llamarles sacramentos. Eso no quiere decir que uno está en ninguna forma afiliado a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero las ordenanzas en el caso de nosotros son la Cena del Señor y el bautismo. Entonces, ¿cómo sé yo si estoy en una iglesia de sana doctrina? Bueno, ¿cómo se interpreta la ordenanza de la Cena del Señor y cómo se interpreta la enseñanza de el bautismo? Es bien importante. Si usted está en una iglesia bautista, pentecostal, de corte congregacional, es muy probable, altamente probable, yo diría que el 99% de esas iglesias te van a decir que la forma correcta de administrar la ordenanza del bautismo es por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Si tú estás en una iglesia de corte presbiteriano, de corte metodista, anglicana, luterana, ellas podrían administrar la ordenanza del bautismo por lo que llamamos aspersión, que esto sería ya siendo la persona adulta, siendo mojada por la cabeza con agua, o si es un niño, sería lo que se conoce como el paidobautismo, pero normalmente estas iglesias tienen como base para el paidobautismo no el que, y voy a ser claro aquí, con la excepción de los luteranos y hasta cierto punto los anglicanos, tenemos que entender que la mayoría de las iglesias que están fuera de esos grupos de ninguna manera entienden que el bautismo tiene ninguna cualidad salvífica. No se le da. Sin embargo, como dije, en la anglicana y la luterana, y esto se lo dejo a ustedes que lo estudien, hay ciertas cosas que pues otros hermanos las podemos aceptar, pero no las vamos a compartir. Yo como bautista no comparto lo que ellos piensan, los anglicanos y los luteranos, del bautismo. Pero tampoco los condeno por lo que están haciendo, porque no es lo mismo que la Iglesia Católica Apostólica Romana dice del bautismo. Entonces, pero ese es mi punto de vista y cada cual debe llegar a su propio punto de vista en referencia a ese grupo. Ahora, hay muchas denominaciones hoy en día. La realidad es que cuando miramos la masa de congregaciones, la mayoría bautizan por inmersión. Las iglesias evangélicas bautizan por inmersión. Las que son más hacia el corte protestante tienen entonces ahí las que también tienen el paidobautismo y la aspersión. ¿Ok? El otro sacramento es la Cena del Señor. Esto también debe ser administrado correctamente. Hay, por ejemplo, el caso de los bautistas, nosotros creemos que de ninguna manera el pan y el fruto de la vid se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero sí creemos que en la ordenanza de la Cena del Señor está presente el Señor, pero no en los elementos.
Hay iglesias también que son protestantes, que no creen en la transubstanciación, que sería lo que enseñan los católicos romanos, de que está el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente en el pan y el fruto de la vid, pero creen que también fuera de eso hay un elemento que es parecido a la transubstanciación, pero no es la transubstanciación. Entonces, es un poco complicado. ¿Por qué? Bueno, porque depende de hacia dónde usted se va a inclinar, siempre y cuando no llegue al punto de creer exactamente lo que creen los católicos. Porque para nosotros los protestantes evangélicos, el pensar que literalmente el pan se convirtió en el cuerpo y la sangre de Cristo, el fruto de la vid, es algo que no es bíblico. Entonces, mi opinión es, si usted está en una iglesia que está enseñando la transubstanciación, usted está en la iglesia equivocada. Váyase de allí. Usted tiene que tomar esa decisión por usted mismo. Y tercero, el fiel ejercicio de la disciplina. Y esto es algo que a nadie le gusta, pero la realidad es que en la iglesia va a llegar un momento donde van a haber personas que por falta de madurez van a cometer faltas que van a afectar a la iglesia, al cuerpo, a ese cuerpo visible, ese cuerpo local. Y tiene que haber un sistema de disciplina para bregar con estas cosas. Entonces, muchas iglesias, por no querer perder miembros, le huyen a la disciplina, le huyen a establecer las reglas que deben de seguirse dentro de la liturgia, por más mínima que sea o por más resaltada que sea dentro del cuerpo local. En el culto y en el actuar diario de la iglesia debe haber unas reglas establecidas, que ahí vienen parte las confesiones de fe a las cuales debemos adherirnos, y también es muy bueno que las iglesias tengan la confesión de lo que creen y la tengan disponible para todo el mundo poder físicamente tomarla en sus manos, llevársela y leerla. Si usted llega a nuestra iglesia, en la mesa de los ujieres, usted va a encontrar que allí tenemos un montón de lo que es las confesiones de fe de nosotros, y todo el que llega, cuando viene por primera vez de visita, se le dan diferentes documentos, incluyendo lo que creemos. Y así esa persona se le instruye de que esto es lo que creemos, te invitamos a que lo leas, para que si estás de acuerdo con nosotros, pues entonces te invitamos a que estés acá, que te reúnas con nosotros, etcétera, etcétera. Lamentablemente muchas iglesias no hacen eso. Entonces se vienen los problemas de disciplina y viene la pregunta, a mí nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada, porque no se estableció claramente en lo que creemos, cómo nos debemos conducir, cuáles son las reglas de conducta en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que estas cosas son muy importantes. Yo creo que mi amado hermano Julio César Benítez dejó algo que yo hubiese puesto aquí también. Y fue algo que en el manual de discipulado que nosotros tenemos en nuestra iglesia añadimos. Nosotros teníamos 12 pasos de discipulado. ¿Por qué discipular, pastor? Bueno, porque el discipulado debe ser una herramienta para que ese nuevo creyente reciba lo que es necesario para lidiar con las cosas que le van a esperar ahora desde un punto de vista bíblico, no desde lo que él aprendió en el mundo o aprendió en otro lugar que era sectario probablemente y no es lo correcto. Entonces tú le estás dando herramientas a ese nuevo creyente de cómo va a lidiar, porque los que se convierten a Cristo, lo primero que van a encontrar es que lo único que cambió en sus vidas fue ellos. Porque el Espíritu Santo vino a morar en ellos. Entonces ellos cambiaron. Pero todo lo demás sigue igual. Son los mismos vecinos. Es el mismo jefe en el trabajo. Tienen la misma suegra o suegro. Tienen los mismos...
compañeros de escuela, tienes los mismos. Nada ha cambiado, el que cambió fuiste tú, porque el Espíritu Santo ahora mora en ti. Entonces tú necesitas herramientas de cómo ir en este mundo que antes tú pensabas como el mundo pensaba y reaccionabas como el mundo reaccionaba. Ahora tú vas a reaccionar como la palabra dice que reaccionemos. Por eso yo me escandalizo cuando veo en las redes personas peleando e inclusive diciendo palabras peyorativas unos hacia otros. Y yo digo, pero ¿y dónde está? ¿En dónde está el comportamiento que tiene que haber, que debieron haber aprendido en su iglesia como cristianos? ¿Cómo deben comportarse? Entonces, esto es bien importante. Y el punto que yo pondría es lo que se convirtió en el paso 13 del discipulado: las finanzas. Claridad absoluta de las finanzas de la iglesia. Si usted está en una iglesia donde no le están proveyendo a usted la información de qué están haciendo con el dinero que se recoge, usted está en un sitio equivocado. Toda la iglesia debe saber qué se está haciendo con su dinero. Yo oigo personas decir, bueno, yo doy el diezmo o yo doy la ofrenda y lo que hagan con eso, allá ellos, porque yo lo doy para el Señor. Pero ¿y eso es ser buen mayordomo? Yo no creo. Entonces, yo pienso que aquí debió haber estado incluido el área de las finanzas, porque las iglesias, por más que no hay manera que tú puedas tener una iglesia que tenga las diferentes cosas que el siglo XXI exige hoy en día sin dinero. Tú necesitas dinero. De hecho, para ir y hacer lo que estamos haciendo de la Gran Comisión e enviar también misioneros a través del mundo, se necesita dinero. Pero entonces tenemos que tener la capacidad de dejar saber en la congregación dónde está yendo tu dinero. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros ponemos todos los meses en un tablón de edictos, un bulletin board. Ahí ponemos todo lo que entra y todo lo que sale. Y está disponible para todo el mundo verlo. Cada 3 meses tenemos una reunión que se llama reunión administrativa. Y ahí el tesorero se para al frente de la congregación y da un reporte financiero y pone a la disposición de todos el reporte. Y si tienen preguntas, le pueden hacer las preguntas ahí o pueden hacérselas después de la reunión en su oficina. Transparencia total de las finanzas. Entonces, yo me preocupo en esa área que veo que salen los escándalos por ahí en las redes hablando de iglesias y lamentablemente yo veo que esas iglesias no son iglesias del Señor. ¿Por qué? Porque cuando vemos que lo que están escogiendo el dinero para lucrarse y hacer con el dinero lo que no es, definitivamente tenemos un serio problema ahí. Así que yo pienso que si usted está en una iglesia donde no hay transparencia financiera, debe exigirla como miembro de la congregación. Le voy a dar un buen ejemplo. Ninguna iglesia católica te enseña qué hacen ellos con la finanza. Ninguna. Así que, ya nada más yo sabiendo eso es un buen ejemplo de por qué las de nosotros sí deben hacerlo. ¿Ok? Y aquí él dice, ¿verdad? Aunque podemos agregar otras marcas o señales, realmente estas 3 se convierten en lo fundamental cualquier iglesia local.
Y yo no sé si él piensa que en la correcta administración de la disciplina, el ejercicio de la disciplina, ahí entraría lo de las finanzas. Yo no lo veo. Yo creo que eso cae en otro renglón. Y es importante entender que de dinero se habló en la Biblia. Entonces es importante que entendamos esto. Yo no sé si ustedes oyen al perro ladrando, pero para mí que ahí está llegando alguien y él está alborotado ladrando por una cosa como nunca. Ok, vamos a seguir. ¿Alguna pregunta de lo que he dicho? ¿Algún comentario que tengan? ¿Nadie? Pues también aplicados aquí. Estoy mirando a ver si alguien viene por ahí. Sí. Ok. Si me llega ahí alguien y tengo que salir un momento, va a ser rapidito. Es que casé a una pareja y me deben unas firmas en unos documentos y creo que vienen a firmar. Membresía o composición de la iglesia local, siendo que solo existe una iglesia de Cristo, la cual es universal y se expresa a través de las iglesias locales. Entonces analicemos cuál es la naturaleza de esta iglesia local. La Biblia enseña que la iglesia local se compone de aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Ya mencionamos eso. Y han sido traídos eficazmente al arrepentimiento de sus pecados. ¿Ok? Entonces, y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto del arrepentimiento de sus pecados es importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en muchas iglesias, y voy a tratar de decir esto sin que suene mal, pero en muchas iglesias hacen una oración porque X o Y persona va a entregar su vida al Señor. Personalmente, yo no veo nada malo en hacer la oración. Ahora, la persona tiene que ser entendida de que la Biblia dice que si confiesas con tu boca, pero crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Entonces, esto no es cuestión de hacer una oración. Esto es cuestión de poner tu fe y creer en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, y entonces dice que serás salvo. Por ende, el hacer una oración, ahí me están llamando.